Les mando un saludo a todos y muchas gracias por estar. Primero quiero agradecerle porque tenemos gente, gracias a la bonomía del doctor Hugo Marietán, que a pesar de una agenda extremadamente apretada, aceptó esta invitación para conectarse gratuitamente con la gente. Así que muchísimas gracias a todos en primer lugar. Y para ser breve, quiero comunicarles que por razones técnicas la conferencia del doctor Marietán con las preguntas que le iremos haciendo va a consistir en dos bloques. Un primer bloque de 40 minutos en donde, bueno, yo voy a registrar las preguntas que me han ido haciendo por mail y se las voy a ir transmitiendo al doctor Marietán. Y en la segunda parte, es decir, antes de los 40 minutos, le vamos a avisar, va a haber un corte y retomamos otros 40 minutos con solamente las preguntas que ustedes dejen por el chat, para lo cual les pido, en primer lugar, que sean concisas y claras. En segundo lugar, que no manden casos particulares que, bueno, son típicas de las cartas que le mandan al doctor y que se pueden mandar o a mi mail y yo se las reenvío, pero no en esta oportunidad. Tercero, por supuesto, y como siempre lo remarcamos, el máximo respeto en todos los comentarios, ¿sí? En primer lugar, quiero pedirles además que anulen al pie de sus pantallas, tienen un micrófono y un símbolo de la camarita. Les voy a pedir a todos que apaguen el sonido para evitar los ruidos ambientes que nos puedan perjudicar oír bien al doctor. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos de acuerdo, vamos a comenzar. Ya tenemos un chat bastante interesante con 11 preguntas o comentarios. Esos mándenlo a lo largo de los 40 minutos y bueno, y vamos a ir contestando después, fundamentalmente el doctor Marietán, ¿sí? Bueno, doctor Marietán, ¿cómo está en esta cuarentena? Cincuentena, bueno, digamos. Sesentenas. Muy bien, y bueno, muy agradecido a tu intervención que has organizado todo esto. Yo solamente estoy acá, pero la que organizó absolutamente todo es la doctora Silvia Martínez, que siempre hemos dado charlas juntos en los congresos, ¿sí? Y buenas noches a todos ustedes. Espero que estén bien. Muy bien, muy bien. Y que podamos hacer una charla provechosa para todos, ¿no? Yo me voy a nutrir las preguntas que ustedes hagan y ustedes van a intercambiar conmigo algunas cositas. Te escucho, Silvia. Bueno, de lo que me han mandado al mail, todo esto, este par de días, porque esto lo hemos organizado con una audiencia espectacular en prácticamente un día y medio y con una respuesta fantástica. Así que sí, contamos con la buena predisposición, se repetirá en otra oportunidad. Bueno, como siempre, no se enoje, doctor, pero usted sabe y nos viven diciendo en los congresos qué es la psicopatía, porque en este momento de cuarentena hay muchos problemas ligados directamente a la psicopatía, pero primero tal vez usted pueda hacer un breve reconto de lo que es la psicopatía, y si me permiten, ustedes tienen los libros del doctor Marietán, ¿no es cierto?, que los pueden conseguir ya sea en su sitio web y lo mismo que una serie de cartas que complementan desde el año, no sé, 90 y pico hasta la actualidad, en donde van complementando todos los principales temas que ha abordado el doctor Marietán. Bueno, la pregunta mía y de muchos, porque este es un público muy variado, de distintos países, distintas profesiones, distintas ciudades, que comenten lo que es la psicopatía, pero una preocupación que yo desearía, si les es posible, empalmarla,
es lo que está sucediendo con la violencia y con el psicópata dentro de la familia, que es un concepto instituido por usted y que se denomina sol negro. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Lo escuchamos. Vamos despacito, despacito. Sí. Bueno, a pesar de que hace muchos años ya, son muchos años, Silvia, que venimos hablando del concepto de psicopatía, de las características, de todos los elementos que puede cualquiera hacer un diagnóstico, siempre ha resultado un poquito difícil, ¿no es cierto?, de que la gente común entendiese esto, ¿sí? Pero a lo largo de los años se fueron incorporando estos conceptos de cosificación, de psicópata cotidiano, de complementaria a los medios. De pronto yo lo puedo ver, ¿no? Y soy optimista por lo siguiente. El otro día yo me tropecé y sin querer apreté el comando del televisor y apareció la Zipolitakis, una chica actriz, para los que no son de acá, argentina, hablando de su problema con su marido, ¿no? Y realmente hacía una descripción de ese personaje, el marido, ¿no es cierto?, que era exactamente todos los elementos del psicópata cotidiano. Y finalmente ella dijo psicópata y todo el resto dijeron, sí, es un psicópata, es un psicópata. Entonces yo me dije, si la Zipolitakis me entendió, ya está, ya está. Es decir, puede llegar este concepto a cualquier persona, ¿sí? Pero vamos a la pregunta tuya, ¿no es cierto? Un psicópata es una manera de ser en el mundo. Vamos a repetir hasta el cansancio, y mis últimas palabras van a ser estas. El psicópata no es un enfermo, ¿sí? Es un ser distinto, ¿sí? Es un ser que tiene características de egolatría, de manipulación, de cosificación, es el legendario concepto de la cosificación, de tratar al otro como una cosa, la descalificación permanente, ¿no?, sobre la persona, y el afán de apoderarse de la psiquis de la complementaria. La complementaria, repetimos, es la persona que puede convivir y puede tolerar al psicópata, ¿sí? Una mujer común, disculpen los que estén escuchando y se estén en la situación de complementarias, una mujer común no puede tolerar a un psicópata, porque el psicópata es intenso, descalificador, siempre está golpeando y crea un permanente clima de tensión. Esto no puede ser tolerado por una mujer común, ¿no? La mujer común, ¿no es cierto?, aguanta hasta un poco y después, ¿no es cierto?, se manda a mudar. Entonces, esas características del aislamiento, el psicópata aísla para poder gobernar mejor esa cabeza. Hace poco tuve un caso de unas personas de España que le hicieron una educación a la chica que tiene ahora 22 años, muy conservadora, ¿no? La criaron para una señorita, digamos así, de los años 60. Y la agarró el psicópata, ¿no? Y tiene esta característica, les comunica su libertad interior, que es ampliada. Mientras ella tiene una educación muy estructurada, ¿sí?, muy acotada, muy reprimida, vamos a decir, para usar términos psicológicos, el psicópata le dijo, ¿qué haces así tan reprimida? Abrite al mundo, abrite a la sexualidad y a la variación, ¿sí? Y bueno, ahí entró la chica y ahora es una esclava horrible de este sujeto, ¿no? Y entonces los padres ven con horror como todo lo que han construido a lo largo de 16, 17 años se derrumbó a lo largo de 6, 8 meses. ¿Sí? Un varón común no puede hacer esto. No puede tomar la cabeza de una mujer y hacerla a su gusto cuando ya está formada, ¿sí? No puede. Ya han visto
por sus amigas, por todas las personas que están relacionadas con ustedes, que los varones comunes son bastante pacíficos y manejables por la señora mujer, ¿sí? El matriarcado es amplio. Sin embargo, ¿no es cierto?, acá se da la inversión, ¿no? Entonces, puede manejar la cabeza y convertir en una esclava, y hacer que la mujer haga cosas que no hubiese hecho jamás de haber seguido el derrotero de una vida estándar, ¿sí? O sea, que fíjense la tremenda persuasión del psicópata y cómo, ¿no es cierto?, le convierte, digamos, el programa previo a la complementaria en el programa que él inserta, y el sentido de la vida para la complementaria pasa a ser el sentido que él le da, y el viejo sistema de ella desaparece, ¿sí? Es un trabajo que parece que le resultará a ustedes conocidos si lo han vivido, o difícil de entender si no han vivido nunca. Pero es un trabajo... Doctor, sí. ¿Cómo? Doctor, usted sabe de reiterar que el psicópata tiene la capacidad, llamémosle entre comillas, de sacar lo peor del otro, ¿no? Hay algo que dicen la mayoría de las complementarias, dice, pero yo no me he quedado atrás, porque por lo general la complementaria no es una persona sumisa, es una persona de carácter, ¿sí? Eso es también una cosa llamativa, ¿no? Antes del psicópata ha sido una mujer de mucho carácter con sus otras parejas comunes. Con el psicópata es una esclava. Y después del psicópata, cuando sale el psicópata y se relaciona con una persona común, vuelve a ser, digamos, una persona de autoridad, ¿sí? Así que... Sí, doctor, ¿podría decirse que en el comienzo de la relación con un psicópata, se aprovecha de un estado especial de sensibilidad del otro para poder manipularlo y poder terminar con eso de convertir al otro en un esclavo? No, esto, la complementaria también es una persona que tiene ciertas características. Una que ya lo mencionamos hasta el cansancio. Cuando digo, ojo, cuando digo complementaria, también estoy hablando de complementario. ¿Sí? Hablo mucho porque del femenino, porque son muchas las consultas de las personas femeninas, ¿sí? Pero es lo mismo para la psicópata con el complementario. ¿Qué me decías, Silvia? Que a veces, y he escuchado un caso suyo, en donde el estado de hipersensibilidad o un estado sensible especial es más propenso para que el psicópata pueda actuar sobre esa mente del No, otro. no, lo que facilita la entrada del psicópata es que la complementaria o el complementario tenga padres. Psicópata, un padre psicópata, ¿no? Una madre psicópata, o un abuelo psicópata que tiene mucha diferencia sobre la vida y es el somero de esa familia. Entonces él se cría en esa atmósfera psicopática y en esa cultura psicopática, y le es fácil al psicópata nuevo que la complementaria lo siga, ¿sí? Pero... Es importante, ese concepto es sumamente importante para la clínica, porque debemos buscar en todo el contexto familiar es justamente ese caldo de cultivo en el que se ha criado la persona, ¿no? Sí, de hecho, cuando yo trato las complementarias, después de marcar la situación nueva en que está con el psicópata, después me remito un poco a los padres a ver si si hay un antecedente de psicopatía en ellos o una persona de significación para eso, ¿sí? Pero no es un estado de sensibilidad que hace que la complementaria se meta con el psicópata. Por lo general, la complementaria siempre está buscando un tipo de ser destacado, un tipo de ser especial, ¿sí? Porque, insisto en esto, las personas comunes, los hombres comunes, los aburren eso.
Y para los hombres también, es decir, las mujeres comunes lo aburren al hombre complementario y siempre está buscando esa mujer que se destaque. En el caso de la mujer, al hombre ese que tiene algo especial. Y bueno, dentro de eso especiales está el psicópata. Claro, y eso especial hace que después termine siendo una esclava, ¿no? O El, esclavo. el psicópata termina esclavizando. Sí, ¿qué es esto esclavizar? Es tomar el control de la psiquis de la mujer, ¿no es cierto? O si es una mujer, la psiquis de un hombre. Es muy triste ver a un hombre, ¿no es cierto?, esclavo absoluto, ¿no es cierto?, de una mujer. Porque la mujer tiene la capacidad de ostentar el poder al máximo. La psicópata es muy dura en ese aspecto. El psicópata también. Lo que pasa es que la mujer acompaña siempre y siempre lo está ocultando y justificando y explicándolo para no ver la realidad de que está como un psicópata. Doctor, dado que es un público tan heterogéneo, en donde hay desde profesionales hasta público en general y personas que ejercen otras actividades que no tienen que ver con lo psiquiátrico ni lo psicológico, ¿podría brevemente, en función del tiempo y de este evento, hablarnos un poquito sobre lo que es ser complementario? Bueno, el complementario encuentra en el psicópata algo especial, algo que él necesita. ¿Sí? Esto es horrible para muchos que están escuchando acá. Hay algunas caras conocidas. Pero hay algo, ¿no es cierto?, en el psicópata que a ella le sirve. ¿Sí? Es decir, no es un sistema de amo-esclavo en el sentido clásico del término. No es que el amo se impone físicamente o se impone por la fuerza del dinero o lo que sea, y la otra persona se vuelve sumisa en función de eso, no. Ella obtiene, la complementaria obtiene algo del psicópata, ¿sí? Hay algo que puede ser un poco objetivo, pero el grueso, es decir, la base, el iceberg de lo que necesita la complementaria, eso permanece secreto, incluso a veces para ella misma. Pero es algo que la ancla, ¿no es cierto?, al psicópata y la deja soportar cosas absolutamente indecibles prácticamente, ¿no?, de extremas, ¿no? Pero sí la complementaria obtiene. Por eso yo digo que la complementaria no es víctima, porque la víctima huye de su agresor y la complementaria trata de unirse al agresor y no dejarlo ir. A veces la complementaria puede escaparse del psicópata, pero después, ¿no es cierto?, por esas razones del anclaje, vuelve otra vez con el psicópata. A veces suele ocurrir eso. O sea que por eso no es víctima. La víctima siempre trata de huir y estar lejos de su victimario, ¿no? Doctor, usted siempre ha remarcado que la víctima es pasiva y que en el concepto de complementario o complementaria existe una participación activa y eso ha sido motivo para muchas disquisiciones y que tal vez por no comprender a qué se refiere o confundir que la participación activa del complementario es una responsabilidad única o unilateral. Bueno, justamente, ¿no es cierto? Hay muchas personas que están en desacuerdo con este concepto de víctima, que digo, no es víctima, ellos en sí es víctima. Pero bueno, esto es una cuestión de ir trabajando las ideas hasta que se llegue, ¿no? Es decir, uno no debe rechazar ningún concepto, pero que la complementaria se considere víctima es contraproducente para el tratamiento, para sacarla del psicópata. Porque si se la considera víctima, la víctima es alguien que recibe pasivamente el daño, ¿eh? Y entonces ella como que no tiene nada que ver. Y ahí es donde no se puede trabajar con pobrecito una víctima, como hacen los medios, todo el mundo, ¿ves? Pobrecita la víctima, y entonces convierten
o una mujer blanca y radiante y a un monstruo terrible. El monstruo terrible es, pero la mujer, en el caso de la complementaria, participa en esa unión, participa activamente, no participa pasivamente, ¿sí? No Participa activamente desde el punto de vista que necesita también la satisfacción de una necesidad, ¿no? Y pareciera que solamente este sujeto o sujeta psicópata es la única en el mundo que puede lograr satisfacerla. Hay algo parecido a eso. Por ejemplo, en el caso que comenté de la chica española, es casi objetivo, es decir, el psicópata le dio una libertad sexual, ¿no es cierto?, que a lo mejor ella estaba esperando hace mucho tiempo y que el sistema acotado de su educación no se lo permitía, ¿sí? Ahí el beneficio primario es objetivo. Pero hay otra cosa, ¿no es cierto?, que no se puede constatar objetivamente, que son los otros lazos que incluso son secretos para la propia complementaria, pero que ellas sienten que no puede alejarse ese tipo. Ajá. Y eso lo vemos en la clínica todo el tiempo. Todo el tiempo. O el hombre que no se puede separar de esa mujer a pesar de que todo el mundo, ¿no es cierto?, le dice, mira, salí de ahí. ¿Qué estás haciendo? Salí de ahí. Y sin embargo, otra vez humillándose, cosificándose al máximo, ¿no es cierto?, no siendo él. Porque cuando uno hace el primer tratamiento, digo, ¿cómo eras antes del psicópata? Y entonces ellas dan una historia de una mujer común, ¿sí?, prácticamente común. Lo único que le diferenciaba es que se aburría con los hombres comunes. Doctor, bueno, no tengo duda de que para algunos de los que están escuchando querrán saber muchísimo más de complementarios. Hay libros escritos, hay conferencias interesantísimas en YouTube. Recuerdo la conferencia central en el Congreso de la Organización Argentina de Psiquiatras, en donde es una conferencia magnífica, solamente llamada La Complementaria, y que la pueden buscar en YouTube. Se los recomiendo, háganlo y se van a encontrar identificados, y si no, van a poder ayudar muchísimo a las otras personas que los consultan o simplemente son sus amigos. Doctor, una de las cuestiones que me ha llegado en forma reiterada para que yo se lo transmita, si está en sus posibilidades de decirnos algunas palabras, es este fenómeno que se está dando del psicópata en la familia, lo que usted llama el sol negro, ¿no? Y con todas las consecuencias que estamos viviendo, reflejadas por las estadísticas, pero que sabemos que gran parte de lo que sucede intrafamiliarmente con un psicópata, sea el hombre, la mujer o incluso un hijo, no están reflejados en las estadísticas, ¿no? Sería grato escucharlo. Bueno, el psicópata es gente de poder, pertenece a los individuos que ejercen el poder, ¿sí? Si lo pueden manifestar a la masa, sería un político, por ejemplo, ¿sí? Si lo puede manifestar en lugares más acotados, sería el jefe de un club, inclusive de una iglesia, ¿no? Porque acá no hay distingos de profesión. Donde hay poder está un psicópata, ¿sí? Obviamente, ¿no es cierto?, los que analizamos detenidamente el accionar psicopático, sabemos que esto que está pasando ahora, el tratamiento de la pandemia, ¿no es cierto?, que está pasando ahora, son hechos psicopáticos, ¿sí? Esto es una acción netamente psicopática, ¿sí? Fíjense que han podido neutralizar la libertad de prácticamente la mayor parte del mundo, ¿no? Pero eso puede ser a nivel geopolítico, después a nivel político y a nivel social de clubes. Cuando no se puede ejercer esos poderes, el psicópata, ¿no es cierto?, se queda ahora en cuarentena con su familia. Y ese es un núcleo donde va a ejercer el poder, y ahí está, ¿no es cierto?, la tipificación del sol negro, ¿no? Sol negro es una metáfora
que quiere decir que mientras el sol común, el sol brillante, ¿no? Amarillo brillante, da luz, da vida, hace crecer, ¿sí? Y genera la amplitud de la libertad, el sol negro hace exactamente lo contrario. ¿Mm? Hace que todos estén alrededor de él, siguiendo sus órdenes, de alguna forma tácitas o explícitas, y todos haciendo, ¿no es cierto?, cosas para servirlo a él. Y no deja crecer a aquellas personas que a él no le va a dar un beneficio. Por ejemplo, puede hacer estudiar a un hijo siempre y cuando esa profesión que está estudiando le va a servir a él más adelante, ¿sí? Y todo gira alrededor de él. Y las personas, los chiquitos que se han criado en esa cultura psicopática, no se dan cuenta que hasta que son grandes, vamos a decir, adolescentes, interactúan con otras familias, ese clima de tensión, ese clima de sumisión, ese clima que la madre colabora, ¿no es cierto?, con ese sistema de opresión de todos, diciendo, cuidado con papá, porque papá necesita esto, necesita aquello, ustedes pórtense bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y un clima de aislamiento, donde el eje de toda esa familia está girando alrededor del psicópata. Bien, hay algo que es muy difícil el tema. Hay algo que la mujer o el hombre en esa situación, conviviendo con un psicópata, pueda hacer. ¿Qué sugerencias les da como para mitigar, para, bueno, que no termine muerta? Hay que darse cuenta primero que existe el psicópata. Segundo, cuál es el sistema que utiliza, la característica que está en el descriptor de psicopatía, para dominar. Y tercero, ¿no es cierto?, cómo lo ha afectado a él, ya sea el hijo, la esposa, o un hermano, lo que sea. Aunque parezca extraño, darse cuenta que sería como obvio, estás con un monstruo, entonces uno te da cuenta que estás con un monstruo. Sin embargo, no es así, ¿sí? En este momento yo estoy atendiendo a una persona de 64 años, ¿sí?, que hace 2 años, después de 40 años, se dio cuenta de que la esposa era psicópata. Y no estoy hablando de una persona negada en algún aspecto, ¿sí? Es un profesional de alto vuelo y un dirigente de empresa, ¿sí? Fíjese que una persona que tiene la capacidad de mando para manejar, ¿no es cierto?, y la empresa del exterior, de pronto era un esclavo total en el seno familiar, porque no sabía que esa mujer que él creía que, bueno, tiene sus cosas, tiene sus días, ¿sí? No es eso, era un psicópata, ¿sí? Hasta que uno no piensa, y si es un psicópata, no se puede hacer nada. Aunque parece reiterativo por tantas charlas que usted viene dando como, qué sé yo, un paladín de la psicopatía y repitiéndolo 1 y 1.000.000 de veces, ¿por qué sería posible darnos algunos tips reales para que la mujer, el hombre se dé cuenta y pueda apartarse a tiempo? Porque después es tarde y después, bueno, ya está sumergido en esto de la cultura psicopática y le es muy difícil salir, ¿no? Muchas veces, fíjate interesante esto, Silvia. Silvia es una experta en este tema también, en esa escuela de investigación sobre psicopatía en Argentina, o sea que me ha acompañado en muchos congresos, sabe mucho de esto. Fíjate que muchas veces el complementario reacciona y se dan cuenta de que tienen que luchar con este sujeto o esta sujeta, depende, cuando la psicopatía empieza a ejercerse sobre los hijos. Ahí es donde como aparece ese sentido de lucha maternal tan legendario, y dice, no, a mí me esclavizó, pero no voy a permitir que haga eso con mi hijo, ¿sí? Y a veces es un disparador como para decir, y empezar a indagar, ¿sí?
y de pronto escucha que una psicóloga, ¿sí?, o un psicólogo, o un psiquiatra, dice, menciona la palabra, usted está con un psicópata, ¿sí? Y ahí esa palabra le parece una novedad a la complementaria o al complementario, que empieza a indagar. Y ahí es cuando empieza a ver los videos de YouTube, o lee un libro, lee un artículo, o lee el Face, esas cosas, y ahí ve, ¿no es cierto?, que los rasgos van cayendo uno al lado de otro hasta que dice, sí, este es igual, igual está describiendo acá, eso lo escuché tantas veces, en el video tal usted está diciendo exactamente cuál es mi vida. Este tipo, ese es lo que usted dice, ¿no? Y ahí ya una vez que la complementaria entendió que estaba un psicópata, ya, ¿no es cierto?, ahí empieza, ¿no es cierto?, a desandar el camino, ¿no? Y a veces lo hace por un hijo, ¿no? Bueno, igual dejemos una esperanza, porque si bien el tratamiento, entre comillas, para sacarla de esa cultura psicopática, requiere tiempo, muchísima paciencia, mucha tolerancia, mucha escucha, pero hay una esperanza de que puedan, con el tiempo, ir superando esta situación. El primer paso es darse cuenta. El segundo paso es consultar. Una vez que consultó a la persona adecuada, porque también estamos en otro problema que todavía hay profesionales que todavía no están compenetrados con este tema, ¿no? Y eso es un peligro porque la complementaria va a buscar ayuda al psicólogo, al psiquiatra, y si no tiene esa formación sobre psicopatía, muchas veces el psicólogo o el psiquiatra es pro unión de la familia. Entonces trata de que los conflictos se vuelvan, ¿no es cierto?, a unir para que la persona, ¿no es cierto?, como si fuera un neurótico, acerca con un neurótico, está con otro neurótico. Entonces, bueno, solucionamos esto y tratemos de unir a la familia. Si le dicen las palabras terribles, espantosas, como por ejemplo, tener cuidado porque esa persona que vos estás hablando tan mal es el padre de tus hijos. Ojo. Eso no. Ahí le mata, ¿no es cierto?, la posibilidad de que existiera de empezar a salir de eso, ¿sí? Ahora, si hace el tratamiento adecuado, ¿no?, de una persona que sabe estas cosas, no hay forma de dar marcha atrás, ¿sí? Solamente en los raros casos donde salen, que no están tanto tiempo en lo que ocupa la salida, ¿eh? Porque ya la complementaria, una vez que entendió todo, empieza a marcar la salida y va empujándose también, y obviamente sale rápidamente, ¿sí? Rápidamente llevamos 6, 7 meses, ¿sí? Eso es importantísimo que lo digamos para generar esta esperanza, si no, la gente piensa que nunca más va a tener una relación normal y nunca va a abandonar esto, y no es así. No son tratamientos muy largos, el tema específicamente de psicopatía. Porque es una vez que ella se da cuenta y hay que dirigirla un poquito, y ya después, ¿no es cierto?, se va nutriendo sola, con los videos, los libros, las cosas, ¿sí? El tema es si prefiere estar con el psicópata. Pero son muy pocos los casos de las complementarias que una vez que entendieron el tema de la psicopatía, que se la trabajó, incluso se la sacó del lugar, es muy raro que vuelva, ¿no?, a otra vez a estar con el psicópata. Eso es raro, ¿no?, si está bien trabajado, ¿sí? Pero a veces se le dan un porcentaje de las complementarias. Usted marcaba fundamentalmente la importancia de, en cierta forma, no lo digo con esta palabra, pero de hacer docencia también cuando estamos frente a complementarios, porque no se conoce el tema, incluso cuando estamos con colegas que desconocen cuál es el abordaje y caen en interpretaciones psicoanalíticas, por ejemplo, y no han captado realmente cuál es el concepto de psicopatía. Bueno, más grave aún es cuando, y lo vemos siempre nosotros que
hacemos pericias o estamos de una u otra manera en contacto con los proveedores de justicia, los jueces o en audiencias orales, que no se termina de entender por qué es tan grave la psicopatía. Es horrible la situación de los tribunales, que realmente masacran a las complementarias. Horrible lo que hacen con los hijos de los psicópatas, que lo hacen unir y revincular al psicópata, mientras después de larga batalla la complementaria lo saca del psicópata. Estos ignorantes espantosos hacen el famoso tema de la revinculación. Entonces meten de nuevo la complementaria y a los chicos otra vez con el monstruo, ¿sí? Bajo la acción del monstruo. Eso es espantoso y es horrible de ver. Y no se puede hacer mucho porque estos ignorantes no tienen concepto de psicopatía, ¿sí? Incluso a veces en los sistemas de violencia para la mujer y qué sé yo, muchas veces terminan, digamos, como participando para que los hijos vuelvan a traer con el psicópata y hacer esas cosas, ¿no? Ahí se volvió a escucharlo bien, doctor. Gracias. Silvia, yo creo que pasaron los 40 minutos. Yo creo que todas estas personas quieren hacer preguntas, ¿sí? Sí, tenemos dos posibilidades, porque luego de los 40 minutos, si bien me están informando que todavía no hay aviso de que se vaya a cortar, pero tenemos dos posibilidades, de iniciar las preguntas ahora y que se nos corte en la mitad de camino, o parar cuando nos indique que ya están los 40 minutos cumplidos y que al cabo de 2 minutos o 3 minutos vuelvan a conectarse, y acá tenemos una infinidad de preguntas, ¿sí? Yo no tengo ningún problema en contestar las preguntas posibles dentro del tiempo que nos den. Bueno, pero si quiere empezamos. Bueno, como estamos acá todos en vivo, no he tenido tiempo de seleccionarlas. Vamos viendo y usted va contestando las que quiere, ¿sí? Ya una, por favor. Sí, claro. Muchísimos saludos y felicitaciones. Sí, eso lo dejamos, porque lo importante son las preguntas. Una pregunta, Fernando pregunta, en la experiencia del doctor, ¿es difícil lograr a nivel judicial el contacto cero entre él o la psicópata con su hijo? No. Dijimos que los tribunales son pro vinculación con el padre por el tema de entender mal el concepto de interés superior del niño. El interés superior del niño es que sea feliz y que sea en un ambiente que le permita crecer bien y sin tensiones. Pero estos animales no entienden eso. Ellos creen, ¿no es cierto?, que el interés superior del niño consiste en estar con el padre o la madre, ¿sí? Si es una cuestión entre gente común, no pasa nada, pero si es un psicópata, ese chico lo mandan al muere, porque el psicópata les come la cabeza y los convierte en esclavos a ellos también, ¿sí? Sin duda. Pero, si hace el tratamiento adecuado, la complementaria aprende a no tener contacto con el psicópata, contacto cero con el psicópata. Y si tienen chicos, lo tercerizan la entrega, tercerizan la búsqueda del chico, de tal forma que ella nunca lo ve al psicópata, ¿sí? Y eso mantiene la fortaleza del alejamiento del psicópata, ¿sí? Así que eso se puede lograr, de hecho se logra, ¿no? Acá la mayoría de las complementarias logran hacerlo. Sí, por suerte, gracias a Dios. Bueno, o a los terapeutas que entienden esto. Pregunta Valeria, quiero saber qué tipo de terapia se indica para la recuperación en Argentina. Es una terapia especial para la complementaria, que la pueden leer todos
en un libro que he escrito que se llama El complementario de su psicópata. Ahí se dice, ¿no es cierto?, más o menos cómo es la modalidad del tratamiento, ¿sí? Pero sí que no es una terapia psicoanalista, no sirve eso para este caso, ¿eh? La terapia psicoanalista es muy valiosa para muchos casos, y ya es totalmente comprobado eso, ¿sí? Pero no para el caso de la complementaria. Primero porque el psicoanálisis escarba en el pasado. Y bueno, nosotros tenemos que lograr que la complementaria salga del pasado, empiece en el futuro y siga hacia adelante, ¿sí? Y después es una terapia de esclarecimiento. Como dijiste muy bien al principio, hay mucha docencia, mucho de explicarle, mucho que ella entienda, y después hay algunas indicaciones que tiene que seguir. En cierta manera tiene un toque de dirigismo esa terapia. No es una terapia donde el terapeuta escucha, ¿no es cierto?, y al último dice un par de palabras y váyase. No, esta es una terapia muy interactiva y se dan sugerencias bastante firmes como para que siga, porque hay una parte de la complementaria, que yo llamo la esclava, que no quiere salir del psicópata. Y hay otra parte de la complementaria que sí quiere salir, como que están dividida, entre comillas, en el sentido docente nada más, dividida en dos partes, una que quiere estar en el psicópata y otra que quiere salir. Entonces el terapeuta tiene que apoyar firmemente a la persona que quiere salir y reprimir un poco a la esclava, ¿no? Bien, Silvana pregunta, y bueno, por ahí quedó no tan claro para ella el concepto de complementario. Ya están las sugerencias de los textos donde puedes profundizar el tema, Silvana. Pregunta, ¿consideramos entonces al complementario como un trastorno de la personalidad? ¿Cómo lo abordamos? No, para nada. Por lo general, el trastorno de personalidad es una cuestión del DSM-3, un manual norteamericano, que bueno, es una tipificación que nosotros no tenemos muy en cuenta, ¿no? Pero el trastorno de personalidad se refiere a la psicopatía. ¿Mm? Bien. En otros términos, ¿considera a la complementaria como una psicópata? No, no es una psicópata. Por lo No, general, buscan, ¿no es cierto?, un poquito, hay un fondo neurótico importante en la complementaria. sin duda. Valeria pregunta, ¿por qué no hay leyes para denunciar a un psicópata integrado? ¿Por qué no hay un registro de personas con ese trastorno? Bueno, larga Dentro, lucha. dentro de 200 años va a haber todo eso, y no es psicópata integrado, porque el psicópata no se integra nunca, es una terminología española que viene de aquellos lares. El psicópata es cotidiano, el que está entre nosotros, ¿eh? El psicópata no se integra nunca. Claro, creo que eso se instituyó a partir de tratar de diferenciar el psicópata que comete actos delictivos del que trabaja muestra su psicopatía en la familia, en el trabajo, en las finanzas, en la política, y no a través de actos criminales. Bueno, aclarado, doctor. Julieta dice que ella logró salir, pero que no quiere conocer a nadie más. ¿Esto es algo común? Sí, se pegó un susto terrible en la vida, Julieta, y tiene razón, porque es una actitud traumática, ¿sí? Estar en un psicópata es una situación de trauma constante y que finalmente termina de minar la confianza en la posible futura pareja, ¿sí? Entonces cuando sale del psicópata tiene un terror a volver a caer y vivir otra vez esa circunstancia desgraciada con otro psicópata, ¿sí? Y entonces se Bien, puede tomar ese espacio de decir, bueno, no quiero conocer a nadie más. Pero, por suerte, ¿no?, esto es una situación que es minoritaria. Es el 3% de la población que puede ser psicópata. Para Julieta, acá que ahí la veo fumando,
para Julieta, le digo, hay 97 hombres que son bastante comunes y hay 3 que te lo agarrás vos, Julieta. Entonces, no, hay muchísimas esperanzas de que se pueda reiniciar una relación con una persona común. Pero para eso hay que quebrar todas las desconfianzas de las Julietas acerca del varón. Cuando ellos están con un varón común, eso, si me permitís un segundo, Silvia, eso es muy interesante. Entonces, cuando están con un varón común, estas esclavas absolutamente sumisas del psicópata, ¿a qué no sabes en qué se convierte con un hombre común? En una tirana. En una tirana. Y vuelven a tratar de dirigir la vida del tipo común, ¿sí? Con un agravante. A veces aplican, ¿no es cierto?, lo que aprendieron del psicópata y lo ejecutan con el tipo común, ¿no es cierto? Pero eso es un poco, de pasar con la primera pareja, que huirá a toda velocidad de ellas, pero ya la segunda y tercera ellas empiezan a bajar y ahí, ¿no?, se armonizan bien. Se puede salir y se puede salir después con hombres comunes. Se aburren un poco al principio, pero salen. Bien. Zulma pregunta, ¿y qué hace el psicópata cuando la complementaria lo suelta? Qué bárbaro, ¿eh? Mirá el término que usó, ¿eh? El verbo. Lo suelta. Por lo general, el psicópata es el que organiza la salida y, como siempre, la culpable, ¿no es cierto?, la complementaria, hace que parezca, ¿no es cierto?, que la que lo echó, ¿no es cierto?, fue la complementaria, ¿no? Pero lo que hace que la complementaria lo suelte es, primero, que se agotó algo que ella necesitaba, el psicópata no le da más. O sea que ese beneficio que ella tenía de estar con el psicópata ya no se lo da más. ¿Sí? Segundo, se puede agotar del exceso de tensión constante. Tercero, como dijimos antes, puede afectar a una persona que ella quiere mucho, ¿no es cierto?, y quiere que pase la misma situación. Y eso hace que la complementaria empiece, entre comillas, a rebelarse y a irse, ¿no? Bien, Federico hizo una pregunta un poco extensa, la voy a tratar de resumir. Perdóname, Federico, de última la volvés a redactar más abajo. Dice Federico, pude ver en casos de complementarias rasgos intrafamiliares de su familia, lo que usted había comentado, de origen, que son psicopáticos. Si bien no hay estructuras conformadas como tal, se supone en la complementaria, pero lo que fue preparada para poder identificarlo en el psicópata actual, que es la pareja, pero no lo pueden ver. Bueno, no está muy clara la redacción, Fede. Yo no entendía, Federico, que tiene un peinado especial. Lo que observa es un continuum, ¿sí? Que hay algunos rasgos, ¿no es cierto?, extraños en la pareja, en la familia, y que eso puede ser, ¿no es cierto?, uno de ellos sea psicópata, y que de pronto, ¿no es cierto?, cuando aparece la pareja psicopática, como que hay un continuo, ¿no? De los padres psicópatas pasa a una pareja psicópata y eso continúa con el mismo sistema, ¿no? Es lo que estuvimos diciendo al principio. Gracias, Fede. Bueno, cuentan experiencia. Dice, ¿qué pasa con los hijos, Zulma? ¿Qué pasa con los hijos del psicópata que quedan a merced del genitor psicópata? Dios mío, es espantoso la destrucción que hacen de los psicópatas en la cabeza de sus hijos, ¿no? Y cómo los sobornan. Mirá acá la palabra que uso, que está perfectamente aplicada. Los sobornan. Porque el psicópata, como no tiene ese sentimiento de querer, de empatía hacia los hijos,
de ayudarlo a crecer, y no tiene ese sentimiento de abrazarlo, de todas esas cosas, el psicópata lo que hace es darle regalos, plata, sobornarlos, ¿sí? Cambia, ¿no es cierto?, dinero, ¿no?, por el apego del pibe, ¿no? Si es chiquitito, eso mucho no le importa al nene o a la nena, pero cuando son 9 años, 10 o 11 años, que ya esa apetencia por la cosa material propia del crecimiento, ahí el psicópata entra a seducirlos con las cosas materiales, ¿no? ¿Y qué hace el psicópata? Destruye la imagen de la madre en la cabeza de los chicos. Y si es una psicópata, destruye la imagen del padre en la cabeza de los chicos. Y después los chicos comienzan a ser agresivos con la madre, o agresivos con el padre si es una psicópata, y es una etapa muy dolorosa para la complementaria, extremadamente dolorosa, ¿sí? Porque los hijos, entre comillas, los hijos aparecen como pequeños enemigos, ¿no?, de eso. Es muy feo y muy difícil de ver, y se sufre mucho con eso. Bueno, usted escribió en uno de sus trabajos sobre los hijos de los psicópatas las posibilidades que tienen los hijos, ¿no? O de adaptarse al sistema, o de huir precozmente, o de enfermarse. Está eso descrito en los trabajos del doctor, ¿no? Las posibilidades que tienen los hijos, o las reacciones más comunes. Fíjate vos que estoy diciendo todas las cosas, el desastre que hacen estos seres horripilantes con sus hijos, y la madre que empieza a darse, cuando ya se despertó, que estuvo con un psicópata, que está con un psicópata, comienza a luchar desesperadamente para que no le pase lo mismo a los chicos, ¿no es cierto? El psicópata siempre va a los tribunales, ¿sí? Y se produce este horrible sistema de revinculación, en donde la madre es obligada, so pena de sacarle a los hijos, directamente, es obligada a que debe de entregarle a los hijos de culpa. Sí. Bueno, Sandra pregunta, ¿qué sucede en el caso, por ejemplo, de una pareja o un matrimonio de dos, supongo, de dos psicópatas? Bueno, acá tenemos que decir que eso es absolutamente infrecuente, que dos psicópatas estén en pareja, ¿no? Porque como esto es una cuestión de poder, acuérdense que el psicópata se va detrás del poder. Sería como dos personas que están sobre el mismo objetivo del poder, batallando entre ellos. Entonces es casi imposible eso, excepto que se unan para conseguir un logro externo a la pareja. Por ejemplo, se unen para conseguir ascendencia política, se unen para conseguir mayor firmeza en la empresa en que están. Cuando hay un sistema de dos psicópatas, están para conseguir un objetivo, ¿sí? Y mientras eso perdure, mientras el objetivo perdure, perdura la pareja, ¿sí? Pero dividiéndose los poderes. Entonces vos te encargas de esto, yo me encargo de esto. Y a su vez doctor, como lo que usted describe como las reacciones de asociación. Asociación psicopática se llama así. Bueno, ¿esto qué pasa? Muchas veces esas personas, desde el punto de vista de lo afectivo, a veces pueden tener una vida aparte, desde el punto de vista sentimental, cada uno tiene sus parejas, sus amantes, tanto la mujer como el varón, pero ellos siguen unidos por el objetivo, ¿sí? No es tan importante, es el concepto clásico de fidelidad y esas cosas. Bueno, una pregunta que se ha repetido, ¿no? ¿Existe el hombre común? ¿Qué es el hombre común? Se agarra la cabeza el doctor. Tan complementaria esa pregunta. Pero no distingue el hombre común. Justamente el hombre común es mayoritario, ¿sí? Un tipo
equilibrado, un tipo que trabaja, cuida a su familia, tiene sus hijos, es bastante previsible, cosa del psicópata es imprevisible completo, y es dominable por ustedes, las mujeres. Así que ese es el hombre común. ¿Sí? No genera tensión. El hombre común no genera tensión. Muchas veces la complementaria que está acostumbrada a un alto grado de tensión, ella hace quilombos en la casa como para que haya un poco de adrenalina y, ¿viste? Porque no está todo muy chato. ¿No? Sí que existe el hombre común y es mayoritario. Pero la complementaria no lo registra. La complementaria no registra el hombre común, ni le da importancia, no le da oportunidades. Hay algo que tener en cuenta, por ejemplo, hay muchas mujeres acá, que el hombre común tiene cierto temor de acercamiento a las mujeres, ¿no? Y como que la mujer la mujer común hace que el hombre común, ¿no es cierto?, se le acerque, lo ayuda un poco, ¿no? Nada que ver con el psicópata avanza. Y entonces ese rasgo de ayudar no está en el complementario. Si querés estar conmigo, jugarlo. Y el tipo no se puede y pasa de largo, ¿sí? Desaparece en la vida. Marcelo de Córdoba pregunta, ¿cómo tratar a los psicópatas cuando vienen con orden judicial y evidentemente no tienen demanda de tratamiento? Bueno, primero, cuando un psicópata viene por orden judicial, trata de calmarse, sobre todo si son mujeres, porque un psicópata, el psicópata es muy seductor y persuasivo. Segundo, ¿no es cierto?, no van a lograr absolutamente nada más que hacer lo que él quiere que hagan ustedes. ¿Sí? Y tercero, derívenlo de inmediato, apenas se dan cuenta de que es un psicópata, derívenlo. ¿No? Y si llegan a ser ustedes complementarias, si han estado con un psicópata, ni se los ocurre, son profesionales de la psicología, ni se les ocurre atender a un psicópata, perdieron mano. Hay un famoso caso, si me permitís un segundo, Sí. pasó hace rato con el tema. Estamos todavía. No sé si se acuerdan de Socklender. ¿Alguien se acuerda de Socklender? Sí. Socklender estaba preso porque tenía, digamos, un pequeño delito que consistía en matar a sus dos padres. ¿No? Y entonces le tocó a una psiquiatra del penal, ¿no? Un psiquiatra forense, le tocó ir a verlo porque en las cárceles, ¿no?, las personas tienen asesoramiento psiquiátrico. Cuando es así, como es un tipo tan peligroso, siempre hay un policía, ¿no es cierto?, de guardia en la puerta cuando entra la psiquiatra, el tipo, hay un policía de guardia y tiene de 15 a 20 minutos máximo, ¿no? Y entonces entró la psiquiatra, la primera vez que lo veía. Entró el psiquiatra, el policía la dejó entrar, no sé qué, ¿no? Era un cuarto cerrado, ¿no? Y observa, ¿no?, que pasaron los 15 minutos, pasaron los 20 minutos y entró, el policía entró y los encontró en un terrible acto sexual. En 20 minutos se convirtió en una psiquiatra forense, no una psiquiatra común, y la dominó ahí tranquilamente, ¿no? Y entonces le preguntaron, bueno, le echaron de ahí del servicio, obviamente. Le preguntaron qué había pasado. Y dice, no sé, dice, lo que pasa es que cuando yo entré, él estaba con una flor en la mano. Y bueno, en realidad no supo qué pasó, se encontró en una relación sexual ahí mismo. O sea que fíjense lo enormemente persuasivo que son, ¿no? Lo que pasa, doctor, con muchos criminales famosos que hacen fila en las mujeres para tener las llamadas visitas higiénicas con estos asesinos, ¿no? Bueno, ¿a dónde estabas? ¿Esta gente no puede preguntar ellos? ¿Cómo? ¿No pueden preguntar ellos? Por chat.
Bueno, Natalia Andrea pregunta o comenta, ¿hay psicoanalistas que analizan desde esa formación y que terminan hablando de masoquismo y culpando al complementario? no vayan psicoanalistas. No vayan. No es para no es para el tema del complementario. Acá no sirven los psicoanalistas. Lo siento por ellos, pero no sirven para esto. No vayan, no vayan. Lo siento en el alma, pero no vayan psicoanalistas porque no lo va a sacar, va a complicar todo por la formación que ellos tienen, ¿sí? Ellos analizan el pasado, de dónde viene todo, y bueno. No están para esto, están para un montón de otras cosas que son recontra útiles, pero no para esto. La próxima persona que quiera preguntar, Giliana, ¿está bien, Giliana? Bueno, ¿puedo preguntar? Perfecto. Doctor, yo quería saber cómo diferencio, por ejemplo, a un narcisista de un psicópata. No, no es, el narcisista es un neurótico, es un tipo de un ser de angustia y una persona que siempre está queriendo que los demás lo miren, lo admiren y yo, acá estoy, mírenme por favor. Eso es un narcisista, trabaja siempre Claro, para... Pero no tiene nada que ver con el concepto de psicopatía. El psicópata es un ser especial que justamente lo que no tiene es angustia. ¿Entendés? como justamente ambos piensan en sí mismos y no tienen en cuenta la empatía que Es una, genera. escúchame, Valeria, se voy a interrumpir porque es un error de los españoles, sobre todo de un tipo de español que anda dando vuelta por ahí, o algunos, la venezolana, colombiana, no sé qué es, que siempre confunden, ¿no es cierto? Confunde el narcisista con el psicópata, pero no tiene nada que ver. ¿Sí? Es un error. Bueno, ¿Ahora se me ve? Sí, perfecto. Bueno, un gusto. Para ser breve, bueno, yo sé lo que es pasar, estar con un psicópata, es algo tremendo, desgastante y horrible. Y yo a través del Facebook del doctor he visto que hay muchos casos de reincidencia, doctor. Yo quisiera saber por qué. Porque yo creo que es terriblemente devastador para la psiquis de una persona, de un hombre o de una mujer, pasar por un psicópata y después luego nuevamente reinciden. Eso yo no lo logro entender, porque yo no quiero saber absolutamente nada con el psicópata. Está totalmente ajeno a mi vida y a mis hijos. Gracias al doctor y a sus consejos, ¿no es cierto? Entonces esa es la pregunta que más me inquieta, ¿cómo puede haber tantos casos de reincidencia? No son muchos los casos de reincidencia. ¿No? No son muchos los casos de reincidencia, justamente lo que dijimos al principio. O para prevenir, doctor. Por eso se hace el tratamiento, se hace pedagogía, todas esas cosas. La mayoría de las complementarias no vuelven con el psicópata, ¿sí? Por dos razones. Primero, ¿no es cierto?, porque la tortura que la someten, ¿no? Y segundo, porque el psicópata a veces también se quiere desligar de la complementaria, solamente la molesta con los hijos y la tortura a través de los hijos. Un porcentaje del chico que todavía no terminó de hacer, digamos, la separación con el psicópata y todavía obtiene algo del psicópata, ¿sí? O bien ha hecho, cuando se liberó, ha hecho una experiencia absolutamente negativa con la gente común y no ha podido encontrar, digamos, un caminito entre la gente común, esas pueden volver con el psicópata, ¿sí? Pero eso ya, yo pienso que el proceso de docencia que se ha hecho, del tratamiento, en algún momento, ¿no es cierto?, vuelve a aparecer en la cabeza de la complementaria reincidente y finalmente se va a separar sí o sí, ¿no? No estoy hablando con el primer psicópata, sino con otro psicópata, porque vos ya sos esclava de por vida, que eso es algo que las complementarias lo tienen que tener muy en claro, que sos esclava de tu psicópata de por vida, o sea, por eso está el contacto cero tan valioso que da el doctor,
que eso es algo que no lo podés irrumpir bajo ningún punto de vista, ni con ningún familiar cercano al psicópata. Eso te lo tenés que tener como por regla de vida, pasen 50, 60 años, aunque te creas la más fuerte del mundo, nunca vuelvas a tener contacto con esa persona, por favor. Y la otra fase de la pregunta, que es ¿por qué la complementaria deja a un psicópata y se mete con otro psicópata? Eso que sí puede decir. Exactamente. También es poco frecuente, pero se suele dar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella o es hija de psicópata y continúa con la primera pareja psicópata, después se le forma como una costumbre, se adapta a lo anormal, ¿sí? Se acostumbra a lo anormal y reincide con el otro tipo, otro psicópata, que le da esa intensidad que el tipo común, vamos de nuevo, y a pesar de Julieta ahí, el tipo común no le da, ¿sí? Esa tensión, esa imprevisibilidad, esa incertidumbre constante que da el psicópata, y vuelve a buscar otro de mismas características. Es que se Es ve... fácil, no es un grito, ¿sí? Sí, sí. Es fácil. Cuando la complementaria, nosotros, se va de un psicópata y empieza a relacionarse con otro psicópata, se ve, perdón, con otra persona, si ve que la otra persona resulta maravillosa y ella se fascina con el nuevo, ¿sí? Parece que es el tipo que realmente encontró un segundo amor, ¿no? Entonces ahí es donde ella tiene que entender que nadie, ningún tipo común va a producir esa fascinación, eso de príncipe azul, eso de armonizar totalmente con ella. No va a producir un tipo común eso, ¿sí? Y si le produce eso, no es un tipo común, sino que es un psicópata, ¿sí? Claro, pero yo creo que sería interesante para dar esperanza en este tema, que es devastador. Gracias, Viviana, por tu participación. Le vamos a dar la palabra a Patricia, que recién levantó la mano. Gracias. Hola, sí, buenas noches a todos. Hola. Doctor, primero, hola. Te escucho. Sí, la pregunta es si ser un psicópata cotidiano es una forma distinta de ser en el mundo. ¿El complementario o complementaria también es una forma distinta de ser en el mundo? Mirá, la complementaria no es una mujer común, ¿sí? Pero no quisiera empardarla o ubicarla en el mismo nivel del psicópata, por favor, ¿no? Porque no lo es, no lo es. Pero sí es una persona que tiene esas características de que siempre está buscando algo distinto que no tienen los hombres comunes. Por eso hoy traté de decirles que tengan cuidado, porque si les fascina un hombre, ¿no es cierto?, y les parece, lo conocieron, a los 2 días quieren estar con él y a las 2 semanas quieren vivir con él, ese hombre, ¿no es cierto?, es muy probable que sea un psicópata porque es más de lo mismo que ha pasado a complementaria. Pero la complementaria no es que sea una psicópata, ¿no? No. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. ¿Alguien más? Bien, María. Hola, María. Hola, ¿soy yo? Te escucho perfectamente. Sí, yo quería preguntarle al doctor, y buenas noches, Silvia, gracias doctor. Quería saber si después que se rompe el vínculo con el psiquiatra, perdón, un fallido, con el psicópata, y Sí. pasan los años, sigue uno estando stand-by para el psicópata, como que nunca la suelta del todo, nunca la olvidó, o está como potencial objeto siempre el resto del tiempo, el resto de la vida. Nunca lo olvidó, es algo idílico, cosa que el psicópata, ¿sí? No recuerda. La complementaria, como muy bien dijo Silvia hoy, y como Gil aclaró hace un ratito, nunca deja de ser la complementaria de su psicópata, ¿sí? Es siempre Para esa. él. Para Para él. hasta que muera la complementaria o suceda lo mismo con el psicópata, ¿no?
Mientras tanto, ella va a estar ligada psíquicamente, aunque sea las porciones cada vez más chicas de su misión con su psicópata. ¿Sí? Por eso es tan vital el tema del contacto cero para siempre. No, pues yo me encontré que 30 y pico de años después, mi ex marido cada tanto pasaba por mi edificio y le preguntaba al encargado si yo vivía sola o tenía pareja. 30 y pico de años de no verlo, ¿eh? Así son estos hijos de puta. No hay problema. Tal cual. Gracias, muchas gracias. Gracias a vos, María. ¿Alguien más? Bueno, Karina, vamos. Mira, Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, doctor. Bueno, yo viví 20 años con un psicópata y bueno, tengo 2 hermosos hijos y seguramente en algún momento tendré que volver a verlo, o espero no, porque muy claro fue el doctor cuando tuve la oportunidad de estar con él, me dijo contacto cero, pero bueno, ¿cómo cuidamos a nuestros hijos de esos seres nefastos? Karina, lamentablemente, la supuesta llamada a la justicia no se acompaña. Ellos son los que te obligan, ¿no es cierto?, a entregar a tus hijos a ese hombre que los va a destruir. Que vos sabés que lo va a destruir y que nosotros sabemos que lo va a destruir. ¿Sí? Pero la ley, ¿no es cierto?, está dada de tal manera, y espero que ustedes alguna vez hagan, ¿no es cierto?, fuerza para que esto no ocurra más. La ley siempre va a tratar de que los chicos se vinculen con el padre. No importa si el padre es drogadicto, si es perverso. Hasta hemos tenido casos de que un perverso que sometió brutalmente a su hijo en varias oportunidades, que fue denunciado, la justicia hizo que el chiquito se revincule con él. Eso lamentablemente lo he visto varias veces. Así que si entre comillas estos personajes de la justicia llegan a ese nivel de daño, no hay muchas esperanzas en ese aspecto. ¿Sí? Es probable que lo ideal, o sea, en mi caso, por ejemplo, es prepararlos para que sepan y no estén, o sea, que puedan llegar a ver ese personaje y no el encantador de serpiente o padre ideal que puede llegar a aparecer en ese momento. Bueno, pero bueno. Karina, yo tengo que decirte que, por ejemplo, vos sos una persona que seguramente lo conociste siendo joven o adulto joven a este sujeto. ¿sí? Si tenías una formación, que venías de una familia, que fuiste educada por la escuela, por el medio, por los amigos, por todo, o sea, estabas estructuralmente formada, ¿sí? En otro ámbito. Y viene este tipo y te termina de quebrar la cabeza a vos, que sos grande y preparado. Imagínate lo que puede hacer con un hijo que nace con él, y que él lo va adiestrando de chiquitito. Sí, es muy terrible. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Karina. ¿Alguien más? Priscila. Hola, Priscila. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Mi pregunta, doctor, no sé si se me escucha porque no veo qué reacción. Te escuchamos. Gracias. La pregunta, muy sencilla, gracias. Únicamente quisiera saber si existe alguna relación entre la persona complementaria y el trastorno de personalidad límite. No, no hay nada, no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Son acaso coincidencias, por ejemplo, la cuestión esta de que la persona complementaria busca un grado de tensión, busca emociones no comunes, ese pensamiento polarizado? ¿Simplemente coinciden? No, nada que ver, porque la supuesta personalidad ¿Límite? La personalidad límite es un constructo que está en discusión desde hace muchos años, eso no está solidificado, ¿sí? Lo usan mucho los psicólogos, lamentablemente usan mucho ese concepto.
Pero de todos modos, la llamada así personalidad límite tiene algunas características que no tienen nada que ver con la complementaria. La complementaria tampoco la consideramos una enferma. Puede tener un tipo de trastorno así en algunos aspectos de neurosis, pero no es una enferma, no es que se está cortando, que está haciendo cosas extrañas. De acuerdo. Gracias. Gracias. Valeria está levantando la mano. Bueno, a ver. Sí, doctor. Lo que yo quería preguntarle es, ¿qué recomienda en el caso de, digamos, hijos adultos que todavía deben sostener el vínculo con los padres, que por ahí uno de esos integrantes de la pareja, digamos, de padres, sea psicópata? ¿Cómo se puede sostener, digamos, una relación, un vínculo familiar, sin terminar envuelto en esta situación vincular que es traumática con un padre psicópata o viceversa, una madre psicópata? Cuando el hijo psicópata ya es adulto, el hijo de psicópata ya es adulto. ¿Cómo? Cuando el hijo de psicópatas es adulto. Claro. Y todavía sigue vinculado, ¿no es cierto?, con la relación de los padres, uno de los padres psicópatas. Cuando ya ha formado su vida, su familia, pero aún, bueno, tiene un vínculo familiar con el padre psicópata o madre psicópata. Bueno, hay varios casos así, me ha tocado varios casos así, de hijos psicópatas que son adultos, y a veces muy adultos, muy adultos. Sin embargo, no pueden desprenderse de vínculos psicopáticos, ¿sí? Uno de los padres, la madre o el padre, el psicópata, ¿sí? Bueno, ahí está la batalla enorme que tiene la nueva pareja, la pareja del hijo de psicópata, para tratar de disuadirlo de ese vínculo, ¿no? Ella tendría que tener la misión de separarlo del padre o de la madre psicópata, ¿sí? Que ella tiene que lograr que el hijo haga contacto cero con su padre. Si no lo logra, la psicópata o el psicópata lo va a considerar como una enemiga a ella, a la pareja nueva, y va a tratar de destruir siempre el vínculo. O sea que es una cuestión de que sobreviva o no la pareja. Si quiere que sobreviva, hay que sacarlo de ese contacto cero de ahí. Pero sí o sí necesitan, digamos, formar una familia, tener una pareja para poder soltar el vínculo con el padre o madre que sea psicópata. Porque es una cuestión de poder. Esa madre psicópata o ese padre psicópata ha tenido un montón de tiempo para hacer esa cabeza, armarlo esa cabeza. Entonces, este varón o esta mujer necesita de algo nuevo, distinto, que haga distracción, que lo vaya llevando por fuera de la familia. Él solo de por sí es muy difícil que salga, a menos que se vaya lejos. Gracias, doctor. En mi caso, bueno, yo decidí alejarme de mi familia y cortar el vínculo con ellos. Bueno, por eso justamente mi pregunta. Gracias, doctor. Bueno, doctor Marietán, llevamos más de 1 hora y media y no se nos cortó, mire, está con nosotros, Zoom. Fueron benignos los del Zoom. Bueno, les quería decir, ¿no es cierto?, que hay muchas esperanzas de salir del tema del psicópata, y también el hijo que tiene un padre psicópata también puede mejorar muchísimo con el tratamiento, pero lamentablemente tiene que independizarse económicamente, que generalmente los psicópatas trabajan ahí, ¿no?, dándole plata, facilitando esas cosas, siempre seduciéndolo con la plata y las cosas materiales, pero el hijo tiene que tener una independencia económica, o bien tiene que irse totalmente lejos de ellos, ¿sí?
También hay otros temas, nosotros pues no lo vamos a tratar porque ya no hay más tiempo, cuando el psicópata es el hijo. El hijo es psicópata y los padres no son psicópatas. Ese es un temazo, ¿no? Que ha ocurrido muchas veces. Después, también en muchos casos también que me consultan de padres comunes que tienen una hija, ¿no? Que la hija, ¿no es cierto?, se metió con un psicópata. ¿Y qué hace el padre o los padres ahí? ¿No? Y bueno, obviamente, se metió con un psicópata y las torturas, etcétera, etcétera, ¿no? O el hijo que se mete con una psicópata. ¿Qué hacemos nosotros? Vienen y me consultan, ¿qué hacemos nosotros los padres frente a un hijo que se metió con una psicópata que lo está destruyendo, ¿no? Ah, se fue. Bueno, gracias a todos. Buenas noches. Gracias a usted, doctor, por su tiempo, su bonomía respecto a conectarse con tanta gente de tantos países y de tantas provincias argentinas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, si todo va bien, nos veremos en otra oportunidad. Segundo. Adiós. Sí. ¿Terminamos?